Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada del material de SET. Esta vez empezamos el propio libro, el material de SET, en el capítulo 1. Hemos visto en 2 sesiones anteriores la introducción del editor y la introducción de la autora. Y bueno, pues sin más, en la página 27 del libro regular comenzamos el capítulo primero. Conocemos a SET. El libro, el material de SET, recordemos que a diferencia del libro Habla SET, en el que el autor es el propio SET, en este, sin embargo, la autora es Jane Roberts, la canalizadora. Y sin más preámbulo, comenzamos a leer y dice así. Las circunstancias que condujeron a las sesiones de SET todavía me sorprenden. Por ejemplo, yo no estaba divagando y buscando un sentido de propósito definido. Mi primera novela acababa de publicarse a la rústica y todas mis energías se hallaban canalizadas en la idea de llegar a ser una buena novelista y poeta. Consideraba el ensayo como el campo clásico de los periodistas y escritores no creativos. Pensaba que mi vida y mi obra estaban ya planeadas y mi curso perfectamente marcado. No obstante, aquí estoy escribiendo mi tercer libro de ensayos. Pese a todo, el año de 1963 fue un año malo para nosotros. Rob, su marido, padeció un fuerte malestar en la espalda y difícilmente se sentía lo bastante bien para pintar cuando llegaba a casa de trabajo. Por mi parte, yo tenía dificultades para definir una idea para otro libro. Nuestro viejo perro mascota, Misha, había muerto. Quizás estas circunstancias me hicieron darme más cuenta que de costumbre de la gran vulnerabilidad humana. Aunque ciertamente muchas personas han sufrido años difíciles, sin que ello resulte en el surgimiento de fenómenos psíquicos. Bueno, aquí Jane, como cualquier otro humano, como cualquier otro mortal, está manifestando que, bueno, pues tuvo unos años difíciles. Ya sabemos todos nosotros que cuando tenemos una etapa difícil, pues se produce una característica a nivel emocional, y es que empezamos a reducir por niveles la conciencia de cómo estamos anímicamente. Y bueno, pues llega un momento en el que estamos bastante peor de lo que nos damos cuenta que estamos. Y esto conlleva, al igual que ocurre en la nivelización del sueño del hijo soñador, en el que cada uno de los niveles, aparte de ser más denso, más oscuro, más extremo, más demente, resulta que cada vez te olvidas, eres menos consciente de que estás en esos niveles tan bajos, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia de vida, en nuestra experiencia actual, física, una depresión emocional, una de las características que tiene es que no te vas dando cuenta del agujero de negrura en el que vas cayendo. Entonces, pues, bueno, llega un momento en el que ni siquiera sabes cómo salir de ahí, ¿no? Esas son las características de una etapa difícil para cualquiera de nosotros. Dice Jane, quizás sin saberlo, yo había llegado a una crisis mental y mis aptitudes psíquicas despertaron como resultado de la necesidad interna. Bueno, es una lucubración que hace ella, ¿no? Lo que ocurrió después fue algo como un viaje, entre comillas, sin drogas. Si alguien me hubiera obligado a ingerir, sin que me diera cuenta, una pastilla de LSD, el LSD es alucinógeno, la experiencia no hubiera sido más enloquecedora de lo que relata que le ocurrió. Entre un minuto normal y el siguiente
Una fantástica avalancha de nuevas y radicales ideas estalló en mi cabeza con tremenda fuerza, como si mi cráneo fuera una especie de estación receptora, sintonizada con un volumen insoportable. No solo las ideas me brotaron a través de este canal, sino también sensaciones intensificadas y punzantes. Yo me sentía perfectamente sintonizada, encendida o de cualquier otro modo que se quiera llamar, conectada con alguna increíble fuente de energía. Ni siquiera tuve tiempo para llamar a Rob. Fue como si el mundo físico fuera realmente un trozo de papel muy delgado que ocultara infinitas dimensiones de realidad, y yo, de súbito, me estuviera arrojando a través del papel con un fuerte ruido de estrujamiento. Mi cuerpo se hallaba sentado ante la mesa, mientras mis manos furiosamente garrapateaban las palabras e ideas que, como destellos, me embargaban la cabeza. Sí, yo parecía ser alguien diferente y, al mismo tiempo, viajaba a través de las cosas. Empecé a deslizarme hacia abajo a través de una hoja, para descubrir todo un universo completamente abierto ante mí, y luego, de nuevo, me veía arrojada hacia nuevas perspectivas. Sentía como si se me estuviera implantando conocimiento en las mismas células de mi cuerpo, de modo que no pudiera yo olvidarlo, un saber que me penetraba los intestinos, una espiritualidad biológica. Era algo así como un sentimiento y un conocimiento, más que sabiduría intelectual. Al mismo tiempo, recordé haber tenido un sueño la noche anterior, que ya había olvidado, en el que había tenido lugar esta misma suerte de experiencia, y sabía que las dos cosas estaban conectadas. Cuando recobré la conciencia, me encontré borroneando lo que obviamente se pretendía que fuera el título de un antiguo grupo de notas: El universo físico en la construcción de ideas. Posteriormente, el material de Seth desarrollaría esas ideas, mas en ese momento no lo sabía. En una de las primeras sesiones, Seth dijo que este había sido su primer intento de ponerse en contacto conmigo. Solo sé que, si hubiera empezado a hablar por Seth aquella noche, me hubiera sentido totalmente aterrorizada. ¿Cómo ocurrieron las cosas? Yo no sabía qué es lo que había pasado, y no obstante, hasta en ese momento pensé que mi vida toda había cambiado de súbito. La palabra revelación surgió en mi mente en ese momento, y yo traté de desecharla, a pesar de que la palabra era perfectamente cabal y precisa. Simplemente yo sentía temor por el término y sus implicaciones místicas. Estaba familiarizada con la inspiración en mi propio trabajo. Recordad que Jane era profesora de percepción extrasensorial, entonces, evidentemente, claro que estaba familiarizada con la cuestión de la intuición y de la inspiración. Incluso, bueno, pues a pesar de esta experiencia que ella está relatando, una de las primeras experiencias en las que Seth comienza a comunicarse a través de ella. Esta vez, en vez de canalizando directamente por su voz, bueno, pues con el método de la escritura automática. Pero cualquiera de estas experiencias requiere el que esa expresión que ella utiliza de estar conectada, pues lógicamente es un estado mental adecuado para poder estar en esa conexión. Entonces, a mí me gustaría explicar esta situación para que se entienda perfectamente. Nosotros, si nos imaginamos un péndulo con el eje del péndulo, el hilo, y entonces el péndulo va girando, ¿no? A ver si no me tapo la cara. Va girando. Entonces, imaginaos que en este extremo tenemos la consciencia de vigilia, es decir, todo el tiempo que estamos perfectamente despiertos, desde por la mañana hasta por la noche.
Y al otro lado del péndulo, imaginaos que tenemos el estado de completo sueño, ¿de acuerdo? Entonces, los días y las noches es como que el péndulo va al día, pasa al día, rápidamente a la noche, rápidamente al día, rápidamente a la noche. Y entonces, nosotros, cada vez que nos dormimos por la noche, pues lo que ocurre es que pasa el péndulo rápidamente por un punto intermedio entre la vigilia y el sueño. Este punto intermedio es muy efímero, es apenas medio segundo en el que estás despierto, te vas adormeciendo, te duermes y ya pasas al estado de sueño, ¿de acuerdo? Y por las mañanas exactamente igual, cuando te despiertas, pasas del estado de sueño, te vas despertando, pasas por el punto este intermedio entre la vigilia y el sueño, que es muy efímero, otro medio segundo, un segundo, quizás algo más, y rápidamente ya te has despertado. Bien, la consciencia en este punto efímero del péndulo es ese segundo efímero en el que la consciencia se puede conectar con otras realidades dimensionales del ser. Ese estado le llaman estado alterado de consciencia, lo ha estudiado pues bastante la medicina, lo ha estudiado la neurología, lo ha estudiado la psicología. Tienen pues diferentes nomenclaturas técnicas para ese segundo concreto, y los segundos colindantes con ese segundo, las fases por las que se va pasando. Y realmente ese punto que conseguimos habitualmente pues 2 veces por día, una vez cuando nos dormimos y otra vez cuando nos despertamos, ese paso muy efímero por ese punto, digamos, de portal dimensional, ¿eh? Es el que buscan los estados alterados de consciencia, buscan que en vez de ser tan efímero, poder prolongarlo, es decir, poder llevar tu consciencia a un estado más duradero en ese momento preciso justo entre la vigilia y el sueño. Pues, por ejemplo, las hipnosis, las relajaciones, con las meditaciones se puede alcanzar ese estado, persiguen precisamente el llevar a la consciencia a ese punto, porque es el punto en el que se puede ser consciente de esta dimensión y de otras dimensiones, porque es el portal de entrada. Desde luego, en el estado de sueño, tú sitúas tu mente en otras dimensiones de tu existencia. Lo que ocurre es que no las recuerdas cuando vuelves. Entonces, todo lo que está ocurriendo, que además nos lo va a enseñar Seth, lo que está ocurriendo por las noches con nosotros es que realizamos viajes multidimensionales a muchos otros niveles del sueño, donde tenemos también nuestras experiencias y nuestras existencias en aspectos del ser interno, en otros fragmentos que están proyectados por allí, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es que esto no lo recordamos cuando volvemos. Sin embargo, este punto intermedio es un punto muy importante porque te permite 2 cuestiones. Te permite ese viaje multidimensional, porque ya estás en el punto en el que puedes realizarlo, porque te has desatado del diseño de la consciencia de vigilia y de todo lo que implica la percepción con los sentidos físicos, te has desatado de ello y entonces puedes llevar tu conciencia libremente por tu conciencia multidimensional. Lo puedes hacer conscientemente, es decir, siendo en ese momento consciente de que lo estás haciendo, y lo más importante de todo, lo puedes recordar posteriormente. Con lo cual, la diferencia entre estar dormido y estar en ese estado alterado de consciencia es que si estás dormido, luego
no recuerdas esas vivencias cuando te despiertas. Sin embargo, si tienes esas vivencias en este punto intermedio entre la vigilia y el sueño, en este punto que le llaman el punto de acceso del portal dimensional, pues lógicamente sí tienes, aparte de una consciencia de lo que estás haciendo en tiempo real, luego tienes un recuerdo nítido de lo que ha ocurrido. Pues, por ejemplo, la toma de lo que llaman medicinas ancestrales, como la ayahuasca y algunas otras, pues, similares, lo que pretenden precisamente es llevarte a ese estado alterado de conciencia intermedio y sostenerlo durante un tiempo. Sostenerlo, pues incluso durante varias horas en las cuales pues, puedes realizar ese viaje que dice Jane. Lo que suele ocurrir en estas cuestiones es que, claro, tú eres consciente de estar mentalmente en otras dimensiones, pero lógicamente no reconoces nada que puedas describir, porque son dimensiones que desde la mentecita material que está acostumbrada a estar en, en la percepción física, en la vigilia, pues lo que allí ve, que no lo ve con los ojos físicos, sino que lo ve con la mente, lo que se llamaría el tercer ojo, pues no puede describirlo. Entonces, sencillamente, bueno, pues son símbolos que intenta traducir posteriormente y generar un relato que le parezca lógico desde el punto de vista de la consciencia de vigilia o de la percepción física, ¿no? Pero cualquier estado alterado de conciencia lo que persigue, pues por ejemplo la regresión, pues persigue buscar recuerdos a los que habitualmente no tienes acceso en la parte de la mente reservada a la consciencia de vigilia, no tienes acceso a esos recuerdos, recuerdos de tu propia vida, recuerdos de la infancia, recuerdos incluso pues del periodo prenatal o recuerdos de otras vidas. ¿De acuerdo? Otras estancias del fragmento, de otro fragmento, digamos, gemelo, esto es una cuestión técnica, y bueno, pues a todo ese conocimiento se puede acceder. Y esto es más o menos lo que estaba relatando Jane, que había tenido, pero de una forma extrema, como nunca había tenido. Ella sí está acostumbrada por su profesión o digamos, actividad de enseñanza de la percepción extrasensorial a estar en ese punto, pero lo que ha relatado, bueno, pues es algo que ocurrió digno de mención porque nunca le había ocurrido algo así. Dice, repito y seguimos, solo sé que si hubiera empezado a hablar por Set aquella noche, me hubiera sentido totalmente aterrorizada. ¿Cómo ocurrieron las cosas? Yo no sabía qué es lo que había pasado. Y no obstante, hasta ese momento pensé que mi vida toda había cambiado de súbito. La palabra revelación surgió en mi mente en ese momento y yo traté de desecharla, a pesar de que la palabra era perfectamente cabal y precisa. Bueno, revelación ya es una de las palabras que Seth intenta, pues, que Jane sea consciente de ella. Es decir, te voy a dar información revelada, ¿no? Revelación es una palabra como te anticipo lo que va a ocurrir. Simplemente yo sentía temor por el término y sus implicaciones místicas. Estaba familiarizada con la inspiración en mi propio trabajo. Bueno, el que Jane tuviese temor por el término y sus implicaciones místicas es que Jane se acercaba a todas estas cuestiones de la percepción extrasensorial más bien desde un punto de vista científico-analítico. Es decir, a Jane no le atraían especialmente las cuestiones con un enfoque puramente espiritual o filosófico o como ella llama místico. Es decir, a Jane la mediumnidad tampoco le hacía demasiada gracia porque todo lo que se separase de una posible explicación pues, científica, analítica, la inquietaba. Estaba familiarizada con la inspiración en mi propio trabajo, profesora de percepción extrasensorial.
Mas esto era algo muy diferente a la inspiración ordinaria, como lo es un pájaro de un gusano. Las ideas que recibí, entre comillas, eran exactamente así de asombrosas. Voltearon por completo mis ideas de realidad. Esa mañana y cada mañana, hasta ese instante, yo siempre había estado segura de una cosa: se podía confiar en la realidad física. Quizás no fuera de nuestro agrado en ocasiones, pero se podía tener confianza en ella, en el sentido de que, bueno, pues, como todos sabemos, la realidad física suele siempre responder al paradigma, digamos, de medición, ¿no? Es decir, las cosas están donde están, tienen la textura que tienen, el color que tienen, en fin, no se mueven, siempre se comportan de la misma manera. Eso es a lo que se refiere ella, en que eh, se podía confiar en la realidad física. Quizás no fuera de nuestro agrado en ocasiones, pero se podía tener confianza en ella. Se podían modificar las ideas hacia ella, si así se deseaba, hacia esa realidad física. Pero esto de ninguna manera cambiaría lo que era la realidad. Es decir, Jane, al igual que todos nosotros, pues tenía la realidad física, esta realidad que vivimos aquí nosotros, que la espiritualidad profunda nos dice que es ficticia, que es irreal, que es un sueño. Sin embargo, bueno, pues el diseño hace que sea confiable, que sea permanente y estable. Ahora nunca podría sentir de ese modo otra vez. Durante esa experiencia yo supe que nosotros formábamos la materia física y no al contrario. Claro, en estas experiencias en las que yo estaba relatando, por supuesto, no es la experiencia que ha tenido Jane. La que ha tenido Jane ha sido una experiencia, pues, mucho más intensa, ¿no? Pero habitualmente en las experiencias en las que persigues lo que se conoce burdamente o comúnmente como esos viajes dimensionales, eh, pues precisamente lo que estás buscando es otro tipo de realidad, ¿de acuerdo? Y entonces, pues lógicamente, si el método de acceso a ese estado alterado de conciencia es efectivo, que hay métodos muy efectivos, pues efectivamente consigues acceder a otra realidad. Y lo interesante no es que consigas acceder con una percepción, porque bueno, sigues percibiendo, lo que pasa que percibes con otros sentidos internos de los que también nos va a hablar Set aquí y nos habla en Habla Set, lo cual pues esquivan completamente la utilización de la vista y del oído. Tú estás viendo, estás oyendo, pero con sentidos internos, ¿no? Pero sobre todo, te quedan unas sensaciones y esas sensaciones también son describibles. Tú puedes describir lo que ves, aunque no se parezca a nada de lo que has visto nunca en este mundo, y tú también puedes describir sensaciones, ¿no? Dice, durante esa experiencia yo supe que nosotros formábamos la materia física y no lo contrario. Claro, lo sabe porque son certezas que se adquieren en esos viajes. Es decir, tú no sabes lo que estás viendo, pero sí estás sintiendo determinadas cuestiones. Y esas certezas sí que las puedes describir. Y es lo que está haciendo Jane. Nos está diciendo que tenía una certeza. Yo supe que nosotros formábamos la materia física y no al contrario, que nuestros sentidos nos mostraban únicamente una realidad tridimensional. Nuestros sentidos físicos solo nos mostraban una realidad tridimensional, sacada de entre un número infinito que no podíamos percibir ordinariamente, que podíamos confiar en nuestros sentidos hasta, en los físicos, hasta y únicamente en tanto no hiciéramos preguntas que estuvieran más allá del alcance limitado del conocimiento. Pero algo más, simplemente no sabía, por ejemplo, que todo posee su propia conciencia. Ahora, de pronto, sentí la fantástica vitalidad presente hasta en cosas que con anterioridad yo había considerado inanimadas. Bueno, de hecho, bueno, pues está describiendo que prácticamente entra en la conciencia de estar dentro de una hoja de papel, es decir, dentro de
esos átomos. Eso es un poco lo que ha relatado en esta experiencia, ¿no? Lo dice a continuación. Un clavo se hallaba pegado en el antepecho de la ventana y yo experimenté brevemente la conciencia de los átomos y las moléculas que lo componían. A pesar de todas mis ideas anteriores y mi sentido común, supe que el tiempo no era una serie de momentos que tenían lugar uno antes del otro, y cada uno era algo así como una pinza para tender ropa en un tendedero, sino que toda experiencia existía en alguna especie de ahora eterno. Esto que está relatando Jane, que le ocurrió, bueno, pues esa primera vez que empezó a tener ese contacto con Seth, ¿no? La cuestión del tiempo. Efectivamente, nosotros estamos acostumbrados a vivir el tiempo de forma lineal, pero imaginaos que en vez de tener acceso a la experiencia sucesiva, ¿eh? En la experiencia sucesiva, pues imaginaos, este mismo vídeo, ¿no? Este mismo vídeo, pues tiene este segundo, este segundo, este segundo, este segundo, este segundo, cada uno de los segundos, y solo tiene sentido para nosotros si lo vivimos linealmente y en un orden concreto, de atrás hacia adelante, de principio hacia fin. Bien, esa es nuestra experiencia con el tiempo, pero imaginaos que tuviésemos acceso a diferentes segundos de esa película de forma voluntaria y simultánea, de forma que ya no interviniese la linealidad. Es como si tú previamente seleccionas pasajes de 5 segundos, por ejemplo, 10 pasajes de 5 segundos de un vídeo de 1 hora. Los seleccionas y los puedes ver a la vez. Bueno, pues eso sería lo que hubiese sentido Jane con respecto al tiempo. Es decir, el poder extraer realmente simultáneamente partes que antes estaban lineales una detrás de otras y sin embargo ahora las extraes y puedes verlas todas a la vez. Nosotros, para poder percibir el tiempo lineal o tiempo sucesivo, hemos tenido que introducir un diseño en la mentecita material en la que utilizamos para vivir esta experiencia física, un diseño de sucesividad y linealidad. Pero es solo un diseño, porque en cuanto entras mediante un estado alterado de conciencia en otras dimensiones temporales, a partir de ahí puedes empezar a tener experiencias de vivencias simultáneas en el tiempo, de forma que tú estás extrayendo algunos pasajes que simultáneamente te pueden, por ejemplo, pues hacer comprender cómo es la emoción, los sentimientos y la vida entera de una persona, en cuestión de unos pocos segundos en los que extractas lo esencial de toda la vida entera de esa persona, ¿no? Eso sería pues un ejemplo de una vivencia más natural de lo que es nuestra mente, porque al fin y al cabo nuestra mente en estas experiencias tiene ese diseño de sucesividad o linealidad, pero nuestra mente funciona realmente, por explicarlo de alguna forma, por canales simultáneos, ¿no? Canales simultáneos en los que nuestra mente tiene capacidad de vivir infinitos canales simultáneos al mismo tiempo, con lo cual realmente pues tiene acceso a toda la vivencia con independencia del tiempo. Bien, pues esto es lo que nos está explicando Jane, que tuvo esa sensación a raíz, pues precisamente de esta experiencia, ¿no? Repetimos, dice, a pesar de todas mis ideas anteriores y mi sentido común, supe que el tiempo no era una serie de momentos que tenían lugar uno antes del otro, y cada uno era algo así como una pinza para tender ropa en un tendedero. Todo esto fue garrapateado con mucha rapidez y todavía conservo este manuscrito. Estaba con la escritura automática, ¿no? Incluso ahora me llena con ese sentido de descubrimiento y revelación. He aquí algunas notas sacadas de ese manuscrito.
Y esto, lógicamente, pues ya es Seth hablando, ¿eh? Nosotros somos porciones individualizadas de energía, materializadas dentro de la existencia física, para aprender a formar ideas de energía y hacerlas físicas. Esta es la construcción de ideas. Proyectamos ideas en un objeto, de manera que podamos manejarlo, pero el objeto es el pensamiento materializado. Esta representación física de la idea nos permite aprender la diferencia entre el yo que piensa y el pensamiento. La construcción de ideas nos enseña el yo que es, al mostrarle a él sus propios productos de una manera física. En otras palabras, aprendemos contemplando nuestras propias creaciones. Aprendemos el poder y efecto de las ideas, transmutándolas en realidades físicas, y aprendemos responsabilidad en el uso de la energía creativa. Es muy interesante cuando Seth empieza a hablar de esta cuestión de que nosotros mismos somos los que creamos la materia física, porque Seth lo hace bastante técnicamente, y esto no te lo encuentras en todos los textos de espiritualidad profunda. Entonces es particularmente interesante porque él te describe el proceso, ¿no? Hay otra canalización que es Ramta, que también veremos en estas sesiones de lecturas explicadas, en las que también esta personalidad Ramta realiza una descripción detallada y técnica de cómo es el proceso por el cual se transforman pensamientos. Él habla de una especie de coagulación, pensamientos, finalmente en materia física. Por supuesto, sin ningún esfuerzo. La entidad es el yo básico, inmortal y no físico. Se comunica sobre un nivel de energía con otras entidades y posee un casi inagotable suministro de energía a su mando. Un casi inagotable suministro de energía, claro. Es decir, precisamente esa transformación de pensamiento en materia física se realiza teniendo como fuente de alimentación esa energía, que es un suministro inagotable, que sabemos por el libro de Urantia cuál es su origen. El origen es, pues precisamente, Dios, el Padre Universal. El individuo es la porción del yo total que manejamos para expresarlo físicamente. Una porción del yo total, el individuo. Es decir, el hijo soñador, fragmentado en innumerables individuos en el espacio-tiempo, en esa pantalla que es el espacio-tiempo, y cada uno de esos individuos es una porción del yo total, que es, en palabras de Seth, el ser interno, que es el hijo soñador. El ojo proyecta y enfoca la imagen interna, idea, en el mundo físico, de la misma manera que una cámara cinematográfica transfiere una imagen sobre una pantalla. La boca crea palabras, los oídos crean sonido. La dificultad en entender este principio se debe al hecho de que nosotros damos por supuesto que la imagen y el sonido ya existen para que los sentidos los interpreten. La verdad es que los sentidos son los canales de creación por los cuales la idea se proyecta en una expresión material. Fijaos, está hablando de los sentidos internos, lógicamente, pero de alguna manera quiere insinuar o está indicando, y tampoco es solamente Seth el que lo hace, también lo hace Ramta, que realmente nuestros sentidos físicos intervienen en este proceso y intervienen de alguna forma. La idea básica es que los sentidos se desarrollan no para permitir el conocimiento de un mundo material ya existente, sino para crearlo.
sería algo así como que nosotros cuando estamos mirando, parece que recibimos una imagen externa, pero en realidad todas las conciencias que participamos de una determinada experiencia estamos generando, es decir, el sentido físico sería como que señalas lo que la mente va a crear y el diseño sofisticadísimo hace que parezca que simplemente ya está creado y está recibiendo una imagen de ello. Daos cuenta que para poder comprender toda esta cuestión hay que recordar la composición de la materia, que ya incluso nuestra comunidad científica se ha dado cuenta de que en última instancia no hay materia, ya que la vacuidad de la composición de los átomos y de las partículas subatómicas llega a un extremo en el que finalmente lo único que se aprecia es que hay energía e información en modo de funciones de onda que mantiene esa energía codificada de tal forma que en una escala mucho mayor da la sensación de las diferentes tramas, de las diferentes texturas gaseosas, líquidas, sólidas, de los diferentes colores, de la diferente apariencia. Repetimos y seguimos. La idea básica es que los sentidos se desarrollan no para permitir el conocimiento de un mundo material existente, ya existente, sino para crearlo. Sigue Jane. Esas ideas fueron solamente una piedra de toque para lo que vendría después. Bueno, todo esto, por supuesto, fue escritura automática, todas estas primeras ideas, ¿no? En la que Jane dice que tuvo una experiencia extrema en la que estaba pues, casi al límite de un éxtasis, ¿no? Esas ideas fueron solamente una piedra de toque para lo que vendría después. El manuscrito finalmente llegó a consistir de alrededor de 100 páginas, incluyendo nuevas definiciones de términos viejos. Por ejemplo, el subconsciente es el umbral del nacimiento de la idea dentro de la mente consciente individual. Conecta a la entidad y al individuo. Claro, el subconsciente es la parte de la mente que ahora mismo no está utilizada por la mentecita material en su consciencia de vigilia. Es decir, hay una ventanita abierta a la realidad física en la cual nos estamos enfocando, una ventanita brillante a la realidad física, y estamos ahí muy concentrados con una porción de nuestra mente, pero la mente del ser interno total es la parte inconsciente. El subconsciente es el umbral del nacimiento de la idea. Claro, la idea llega y al pasar desde el subconsciente, que es la mente interna, a la consciencia de vigilia, que es la mente externa, esa ventanita al plano físico, pues es lo que está explicando que contribuye de alguna manera a señalar lo que la mente interna luego genera. El cuerpo físico es la construcción material de la idea que la identidad tiene sobre sí misma, bajo las condiciones y propiedades de materia. Fijaos, nuestro propio cuerpo físico responde a la idea que nosotros tenemos del concreto personaje en el que el soñador se ha fragmentado y se está proyectando en ese momento. De ese concreto personaje tiene una idea previa planificada. La prueba es que en otra dimensión de la conciencia, que es la dimensión a la que vamos cuando abandonamos el cuerpo físico, no solo cuando lo abandonamos al morir, sino que todas las noches además lo estamos abandonando para hacer esos viajes. Ahí hay un cuerpo energético, un cuerpo 1000 veces más ligero, menos denso que el cuerpo físico, que tiene exactamente la misma forma
que tiene el cuerpo físico. Es decir, los rasgos son exactamente iguales, porque ambos cuerpos, el más denso físico material y el menos denso físico morontial, energético, responden a la misma idea que la conciencia tiene del personaje que en ese momento está ocupando esa porción o fragmento mental con el que está viviendo esa experiencia concreta. El instinto es la habilidad mínima para la construcción de ideas, necesarias para la supervivencia física. Fijaos, la inteligencia instintiva, digo yo, como un concepto tomado precisamente de ideas de Alberto Terrer, lo digo en el libro que estoy escribiendo ahora. La inteligencia instintiva es el subconsciente que le han llamado reptiliano, el subconsciente de esa parte del cerebro reptiliano, del cerebelo, que sirve sencillamente pues para sobrevivir, porque esa parte de la mente sostiene toda la fisiología sin que tengamos que estar pendientes de que la fisiología funcione. Sostiene los latidos del corazón, sostiene el que estemos respirando, sostiene el que estemos digiriendo, sostiene todos los procesos del sistema límbico, hormonal, sostiene absolutamente todo el funcionamiento biológico. Esa es, bueno, pues una de las pruebas palpables de que la mente es extramaterial. Es decir, ¿cómo es posible que haya una inteligencia instintiva que a el recién nacido, por ejemplo, pues de una camada de perritos, hace que el perrito sepa exactamente cómo alimentarse, aun todavía siendo ciego, y acuda a mamar a la madre? ¿O cómo es posible que esa madre primeriza a la que nadie le ha enseñado cómo se tiene la camada y luego cómo colocarse para que la camada pueda mamar? ¿Por qué tiene ese conocimiento, ¿no? Eso es el instinto que la ciencia por ahora ha adscrito a una información genética que se hereda físicamente por los genes de unos individuos antecesores a otros sucesores suyos, pero que lógicamente, pues en cuanto empiezas a pensar en términos de trascendencia espiritual, pues lo que te das cuenta es de que es la mente profunda del ser interno que para cada personaje pues rige todas esas cuestiones, que sí, que lo hace a través del órgano cerebral porque es una dimensión en la cual se necesita específicamente unos elementos que puedan articular el diseño que se ha establecido. Bien, pero que lógicamente, bueno, pues hay una trascendencia mental a lo material que se puede observar a simple vista y por pura evidencia. Sigue diciendo Jane: creo que esta experiencia y el manuscrito fueron extensiones de los procesos subconscientes creativos que se encuentran tras cada acto creador. Es decir, que esa experiencia entera y el manuscrito que resultó de la escritura automática que ella tuvo, dice que fueron extensiones lo tiene aquí en cursiva como llamando la atención sobre una palabra para poder explicar algo que ella tampoco sabía cómo explicarlo muy bien, ¿no? Fueron extensiones de procesos subconscientes creativos que se encuentran tras cada acto creador. La creatividad normal, encendida de pronto o alcanzada hasta un grado increíble. Jane aquí intenta describir lo que pensó sobre su propia experiencia de la escritura automática esa primera vez. Ella empezó a lucubrar, ¿no? La creatividad normal, encendida de pronto o alcanzada hasta un grado increíble, como que se puso extremadamente creativa en un corto periodo de tiempo y decía que notaba esa energía y toda esa información que iba afluyendo a su mente, pero que ella en principio pensaba que era una afluencia de su subconsciente a su consciente. Ella en principio no pensaba que fuese a ser una entidad que estaba canalizando a través de ella.
En esa noche se generó suficiente energía para cambiar la dirección de mi vida y la de mi esposo. Por esta razón creo que tales experiencias son de máxima importancia psicológicamente. Bueno, ella al menos en aquel momento sí que reconoció pues lo impresionante de aquello que ocurrió y que cambió a partir de ahí su vida y la de Rob. Estoy segura que este acontecimiento suscitó el surgimiento de mis propias facultades psíquicas insospechadas y actuó como gatillo para la producción del material de Seth. O sea que ella, bueno, pues posteriormente cuando escribe, recordando aquella primera experiencia que tuvo, dijo, bueno, pensó, esto realmente lo que tiene que estar ocurriendo es que se me están abriendo canales. Una de las características de las experiencias extrasensoriales conseguidas en ese punto efímero, que es el portal dimensional, conseguir un estado alterado de conciencia para mantenerte con carácter estable y permanente en ese punto que es el portal dimensional, una de las consecuencias es que se empieza a desarrollar una facultad para poder alcanzar más fácilmente ese estado y a partir de ahí pues vas teniendo cada vez más mayores experiencias de esos viajes multidimensionales de forma consciente, ¿no? A eso es a lo que se refiere ella con que se abren ciertos canales, ¿no? Ella pensaba que había suscitado aquella experiencia el surgimiento de sus propias facultades psíquicas insospechadas y que actuó como un gatillo, como un pistoletazo de salida para la producción del material de Seth. Fue como una preparación previa. Dice, aparentemente yo alcancé un punto en el que estas aptitudes estuvieron listas para mostrarse y así lo hicieron. Debido a mi adiestramiento previo como escritora, emergieron a través de palabras más que, digamos, a través de visiones recibidas en una experiencia que me atemorizaría demasiado. Las primeras experiencias pues surgen como palabras que surgen en su mente. Dice Jane porque ella no estaba todavía preparada para que surgiesen como imágenes porque entonces la harían entrar en un pánico bloqueante de la experiencia. El problema de todas estas experiencias extrasensoriales es que el miedo las puede bloquear. Por eso hay que empezar a practicar con ellas poco a poco y tener una información previa de forma que ya no se esté manifestando el miedo. Que el miedo lo venzas porque si no el miedo bloquea esas experiencias. También me gustaría mencionar que yo creo que la facultad psíquica por sí misma es un afloramiento o extensión de aptitudes creativas. Esto es una opinión de Jane, ¿no? Que la facultad psíquica extrasensorial por sí misma es un afloramiento de aptitudes creativas. Bueno, realmente, en cierto sentido, pues tiene razón, porque lo que nos dice la espiritualidad es precisamente que la mente siempre está creando. También nos dice la espiritualidad profunda que en estas experiencias vividas en un orden de realidad inferior al nuestro original, es decir, dentro del sueño, que ahora mismo nuestras experiencias creativas realmente no están siendo creativas como lo pueden ser en el orden de realidad superior, que ahí sí que serían perfectamente creativas. De hecho, pues bueno, ya sabéis que en textos como en Un curso de milagros, se nos dice claramente que nosotros, en nuestro estado original, creamos otros seres. Es decir, que tenemos la posibilidad, en ese orden de realidad absoluto, en la realidad de verdad, por así decirlo, tenemos capacidad de, en conjunto con el Padre, no sin Él, personalizar, individualizar y eternizar pensamientos, de forma que surgen nuevos seres.
lógicamente, nuestra mente, incluso en un sueño, en una experiencia ficticia con respecto a la otra, aquí dentro nos parece muy real, pero es ficticia respecto de nuestra experiencia original, ¿no? En estado de despiertos. En estas experiencias, nuestra mente también es creativa. Y no hay más que ver cómo, pues, las artes y la literatura están llenas de producto de nuestra creatividad. El cine, etcétera, etcétera. Aparentemente yo alcancé un punto en el que estas aptitudes estuvieron listas para mostrarse y así lo hicieron. Debido a mi adiestramiento previo como escritora, emergieron a través de la palabra, más que digamos a través de visiones recibidas en una experiencia que me atemorizaría demasiado. También me gustaría mencionar que yo creo que la facultad psíquica por sí misma es un afloramiento o extensión de aptitudes creativas, inherentes en cada uno de nosotros, y por ende normales, en vez de supranormales. Sin embargo, como el lector verá después, sí creo que estas habilidades son atributos de otra porción de nuestras personalidades, con las que no estamos relativamente familiarizados. O sea que estas habilidades provienen del ser interno o de otras porciones mentales del ser interno, otros personajes. Creo entonces que las aptitudes creativas normales, elevadas, nos sintonizan con otras dimensiones de la realidad. Esta idea de que a través de cualquier actividad creativa sintonizamos con otras dimensiones de la realidad, la va a desarrollar Seth, lo iremos viendo en ambos libros, en este y en Habla Seth, cómo la creatividad del artista le hace situarse, cuando está concentrado en su trabajo, le hace situarse en ese punto efímero como estado alterado de conciencia en el que se conecta o sintoniza con otras realidades suyas dimensionales. Dice a continuación, subsecuentemente a este episodio, hasta mis experiencias subjetivas ordinarias empezaron a cambiar. Es decir, que ella se notaba distinta, en sus propias experiencias, vivencia física ordinaria, habitual de su vida, día tras día, empezó a notarse diferente. Poco tiempo después empecé a recordar mis sueños, de pronto y sin ninguna razón aparente. Claro, cuando empiezas a deslimitar tu mente, es decir, cuando empiezas a esquivar el diseño que tenemos planificado para vivir estas experiencias físicas, cuando empiezas a generar singularidades que te permitan ser cada vez más consciente de tu acceso a otras realidades propias multidimensionales, pues lógicamente eso también afecta a tu experiencia ordinaria de tu día a día, porque estás abriendo canales, ¿de acuerdo? Poco tiempo después empecé a recordar mis sueños, de pronto y sin ninguna razón aparente. Fue como descubrir una segunda vida. No solo eso, sino que en los 2 meses siguientes tuve 2 sueños proféticos muy vívidos. Los primeros, según mi leal saber y entender, que yo llegué a tener. Bueno, pues eso fue, por ejemplo, uno de los cambios que tuvo Jane, que empezó a tener sueños, pues eso, premonitorios, proféticos. Para decirlo suavemente, se despertó nuestra curiosidad. En cierto escaparate vimos un libro sobre percepción extrasensorial y las palabras sueños clarividentes destacaban fuertemente en la portada, por lo que lo compramos. Más o menos por esa época, yo estaba buscando la idea para un nuevo libro y Rob me hizo la sugerencia
de que esto me llevaría más y más lejos de la forma de vida que siempre habíamos conocido. Robert animaba a Jane: oye, tú tienes facultades, fíjate lo que te está ocurriendo, fíjate cómo a raíz de lo que te ha ocurrido de la escritura automática, pues está empezando a cambiar tu día a día, tu experiencia ordinaria, pues insiste porque tienes facultades para ello. La obra que acabábamos de adquirir, empastada a la rústica, se encontraba en la mesa para el café entre nosotros, mientras nos hallábamos sentados conversando. Tengo los perfiles para 3 novelas y ninguno de ellos realmente me complace, exclamé en esa ocasión. Rob tomó el libro y dijo en tono de broma: ¿por qué no escribes un libro de hágalo usted mismo sobre percepción extrasensorial? Oye, tú estás loco. Yo sé nada respecto a eso que se llama percepción extrasensorial. Y esa es la razón por la que no puedo hacerlo. Jane precisamente comenzó con la percepción extrasensorial a raíz de estas experiencias con Seth, ¿no? Además, eso no es ficción. Antes Jane era escritora, pretendía ser escritora de ficción. Dice, además, eso no es ficción y nunca he hecho otra cosa sino ficción y poesía en toda mi vida. Sí, lo sé, aclaró Rob. Pero estás interesada en sueños y, sobre todo, después de esos 2 en particular que tuviste. ¿Y cómo llamas esa experiencia que tuviste el mes pasado? Además, los libros que hemos visto se han referido únicamente a mediums bien conocidas. Pero, ¿qué hay respecto a gente ordinaria? ¿Qué tal si todo el mundo tuviera esas facultades? Dice Jane, me le quedé mirando. Se había puesto verdaderamente serio. ¿No podrías preparar una serie de experimentos y ponerlos a prueba? Úsate a ti misma como si fueras un conejillo de Indias, le decía Robert a su mujer Jane. Dicho de ese modo, la idea de Rob tenía sentido. Yo podía investigar un tópico que ahora me intrigaba y al mismo tiempo hacer un libro. Al día siguiente di principio a la tarea. Antes de una semana había preparado un grupo de experimentos con el designio de descubrir si la persona ordinaria, que era ella, podría o no desarrollar facultades extrasensoriales. Hice un esbozo del libro y lo remití a mi editor, aun cuando en verdad no abrigaba grandes esperanzas. Decidió escribir un libro sobre una serie de experiencias que empezó a idear que podía hacer sobre ella misma. Y entonces ese esbozo se la mandó al editor a ver si al editor le gustaba la idea y le decía, adelante Jane, escríbelo. En cierto modo, para gran sorpresa mía, el editor, me respondió con rapidez, mostrándose sumamente entusiasta con la idea. Lo que quería era recibir 3 o 4 capítulos que le sirvieran de ejemplo. Rob y yo nos sentimos encantados, pero también consternados, cuando nos pusimos a examinar los títulos de capítulos que yo había anotado para el libro. Una sesión espiritista de hágalo usted mismo, la telepatía, hecho o ficción, cómo operar la Ouija. Es decir, como Jane pensaba que el editor le iba a decir que no, pues escribió una carta a los Reyes Magos de un montón de cosas que luego tenía que escribir. Bueno, trabaja en ello, dijo Rob riendo. Tú y tus sugerencias, repuse molesta. Para ese momento ya estaba yo teniendo segundos pensamientos. Nunca habíamos estado ante una medium y en toda nuestra vida nunca habíamos tenido experiencia telepática y la verdad es que nunca habíamos visto una tabla Ouija. Por otro lado, pensé, ¿qué tengo que perder? No fue sino mucho más tarde que recordé que otra sugerencia de Rob me había lanzado al campo de la ficción en primer lugar. Así pues, empezamos. Primero, nos decidimos por la tabla Ouija, porque esta me pareció el menos complicado de nuestros diversos experimentos. Nuestra casera encontró una tabla en el desván y nos la prestó. La Ouija, a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, pues estaba muy de moda. Casi se ha estado utilizando pues, como un juego de adolescentes e incluso en la primera mitad del siglo XX
como un juego de adultos, ¿no? Y bueno, pues era normal que en los desvanes de las casas pudiese haber una tabla Ouija allí en Estados Unidos. La verdad es que ambos nos sentíamos un poco turbados las primeras veces que ensayamos con la Ouija. Mi actitud era de, bueno, terminemos con esto para poder realmente llegar a las cosas que nos interesan, como la telepatía y la clarividencia. O sea, no le daba mucha importancia a la Ouija. No es sorprendente que nuestros primeros intentos resultaran en fracasos, lo cual es perfectamente normal. La tercera vez que lo intentamos, el pequeño indicador finalmente empezó a moverse bajo nuestros dedos y trazó mensajes que supuestamente provenían de un tal Frank Withers. No es su verdadero nombre, pone aquí entre paréntesis, que había vivido en Elmira y muerto durante la década de 1940. Y vamos a dejarlo en este punto. Estos capítulos son largos y al igual que los de Hablaset y requieren de varias sesiones. Lo dejamos en el momento en el que empieza a resultar algo en esa tercera sesión de Ouija que comienzan Jane y Rob. Precisamente, pues ya veremos, lo dejamos anunciado para crear interés para la siguiente sesión, que este Frank Withers ya es el mismo set, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente pues lo vamos a dejar aquí. Continuaremos al final de la página 31 en la siguiente sesión en la frase "he aquí algunos ejemplos". Prospector.